Bueno, para hacer una radiografía respecto a las extorsiones, sus modalidades en México y un balance sobre esta estrategia nacional contra la extorsión que presentó el gobierno mexicano, agradecemos esta noche la comunicación a Doria Vélez. Ella es directora de investigación en el Observatorio Nacional Ciudadano, una organización de la sociedad civil especialista en el análisis de incidencia delictiva, el acceso a la justicia y la legalidad en el país. ¿Cómo estás, Doria? Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Primero es una buena noticia que el gobierno de México haya reconocido que este delito está en aumento con una alarmante cifra desde el 2018. La extorsión ha crecido en sus diversas modalidades 78% en nuestro país. ¿Esta estrategia contra la extorsión está a la altura de lo que está ocurriendo? Así es, como bien señalas, es una buena noticia que hayan reconocido el problema, pero lamentablemente lo que se ha propuesto para enfrentarlo es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Uno, pues por los distintos rasgos cualitativos que ha adquirido la extorsión en distintas partes del país, ¿no? Aquí algo que es importante mencionar es que justo por esos rasgos sería necesario como políticas muy enfocadas en el ámbito local para poder atender el problema. Aquí, por ejemplo, no es igual la extorsión que se comete en ciertas partes del Estado de México, en el cual controlan ciertos mercados ilícitos, afectando a distintas unidades económicas, a aquella que se comete en Sonora, en la cual, por ejemplo, pueden afectar a pescadores, en los cuales pues, ellos tienen que pagar para salir al mar, pagan en función de la cantidad de producto que pescan, pagan para mover el producto de un lado a otro. Tiene características distintas. Adicionalmente, pues sería importante que reconocieran, ¿no?, aquello que ha dado a conocer las víctimas, que justo en una investigación que realizó el Observatorio Nacional Ciudadano, era curioso porque cuando hablabas, por ejemplo, con víctimas en Guanajuato, ellos identificaban que eran víctimas de dos cosas. Eran víctimas de extorsiones y eran víctimas de cobro de piso. Ellos justo distinguían esto a partir de quiénes eran quienes perpetraban los cobros, ¿no? Por ejemplo, decían que en una de ellas, pues por ejemplo, realmente solo se trataba de un cobro casi anual que realizaba determinado grupo delictivo, y en otro era más como una especie de cobro mensual, y entonces era otro grupo delictivo el que los cobraba. Adicionalmente, pues creo que esta estrategia deja de lado lo que ha sucedido en otras entidades en las cuales pues también las autoridades son quienes cometen estas extorsiones, ¿no? Y aquí pues justo en la investigación que realizó el observatorio hace un tiempo, algo que documentamos que, por ejemplo, hay algunas unidades económicas que son víctimas de la extorsión perpetrada por autoridades. Entonces, creo que sí es una buena señal que reconozcan este problema, porque en cierta forma es reconocer el crecimiento de esta problemática, pero creo que como ya ha adquirido tantas cabezas este pequeño monstruo que tenemos en el país, es insuficiente. Adicionalmente, si bien plantean que ahora el 089 sea el número exclusivo para realizar denuncias anónimas, realmente pues se requiere algo que sea mucho más funcional, ¿no? Sobre todo por la falta de confianza que llega a haber en estos mecanismos de denuncias anónimas. Nosotros hablamos con algunas víctimas de extorsión que justo se habían animado a denunciar la extorsión de la que eran víctimas, y algo que sucedió es que después de que ellos utilizaban estos mecanismos supuestamente anónimos para denunciar el delito, pues algunos días después la autoridad los citaba junto con varios miembros de la comunidad, entre los cuales pues había algunos de los extorsionadores. ¿Qué tal? Y pues les pedían que quién era quien había hecho la denuncia, y pues les pedían más detalles, con lo cual pues obviamente quien se había animado pues no decía absolutamente nada, y pues con eso continuaban perpetrando este tipo de actos. Ahora, a ver, Doria, el gran problema es que las consecuencias son terribles de este delito. Claro, están las víctimas directas, a quienes les roban la tranquilidad primero, después los recursos económicos, pero hay impactos que van desde la imposibilidad de mantener a flote un negocio, que es imposible aguantar esa carga extra, y dos, también la afectación económica macro, es decir, por ejemplo, la extorsión que se lleva en algunas industrias como la limonera en Michoacán, la aguacatera, la de mango, pues hace que el producto sea mucho más caro, se caiga en una carestía y lo acabamos pagando todos.
Así es un delito que va más allá de un delito patrimonial simple, ¿no? Sí. Justo una de las intenciones que se persiguió en algunas entidades federativas era justo cambiarlo del apartado en los códigos penales que están en delitos patrimoniales y pasarlo más bien como un delito que afectaba más a la sociedad, ¿no? De esta manera se conseguía algo similar a lo que se pretende con la reforma para convertirlo en un delito que se persigue de oficio, porque al pasarlo a este nuevo capítulo, justo no era necesario que la víctima denunciara. Y creo que eso es importante porque también reconoces todas estas afectaciones que conllevan las extorsiones, que van más allá del daño económico a la víctima directa y a su familia, sino que puede afectar cuestiones de inversión, cuestiones de desarrollo económico, cuestiones psicológicas, psicosociales, ¿no? Porque Claro. justo nos tocó documentar con varias víctimas a las que entrevistamos, pues el efecto que tuvo en cómo cambiaron su manera de vivir, personas Claro. que inclusive decidieron desplazarse del lugar donde vivían y a veces conseguían ese efecto tan solo con una extorsión telefónica, ¿no? Ahora imagínate lo que sucede con aquellas extorsiones presenciales en las cuales pues tú conoces a tu extorsionador y sabes que está ahí pues observándote, pendiente de todo. Entonces hay incluso varios productores, por ejemplo, de aguacate, que han decidido abandonar Michoacán, han decidido moverse a otro estado para tratar de impulsar ahí pues la producción del aguacate. Y pese a estos impactos y en el caso de las extorsiones presenciales, el terror, incluso porque esto pueda costarte la vida, el 97% según las cifras negras de los delitos de extorsión no se denuncian por falta de confianza en las autoridades, por pérdida de tiempo y pues sobre todo por la impunidad, porque quienes sí lo hacen no pasa nada. Así es, de hecho, algo que nosotros logramos documentar era que pues hubo casos de algunas víctimas que sí decían, por ejemplo en Guanajuato, que hace algunos años se animaban a denunciar la extorsión y de repente les llegaba de parte del extorsionador la fotografía de ellos acudiendo a denunciar a la fiscalía. Ah. Posteriormente pues sabían, ¿no? De casualidad de algún otro compañero que se había animado a denunciar y pues días después lo habían asesinado. Entonces creo que para que realmente llegue a funcionar algo como lo que plantean, pues no solo se requiere de una reforma del marco normativo, ¿no? Sino que tendrías que hacer una reforma de gran calado que le pegara a las instituciones estatales de procuración de justicia, que pudieras garantizar que ninguna de ellas estuviera infiltrada por grupos delictivos y pues adicionalmente que tuvieran los recursos que se requieren para las investigaciones, ¿no? Aquí algo que hemos señalado en el observatorio es que los recursos que tienen las instituciones de procuración de justicia son insuficientes para el volumen de delitos del fuero común que tienen que atender. Y las policías locales también. Exactamente, y adicionalmente pues falta la parte de capacitación, ¿no? Y aquí creo que han tratado de vender que es una estrategia completamente nueva, ¿no? Que ahora las unidades de secuestro van a atender las extorsiones, pero realmente han tenido que atender las extorsiones desde su fundación, ¿no? O sea, desde que comenzaron a operar las unidades en combate contra el secuestro, uno de sus objetivos es atender secuestros y extorsiones. Claro. Entonces realmente no estamos viendo que sea una estrategia completamente novedosa, que esté a la altura del reto que implican las extorsiones en nuestro país. Ahora, Dori, hemos visto que muchas de las extorsiones ahora son cometidas por organizaciones criminales, ya no nada más son simples extorsionadores o una persona que está privada de la libertad dentro de un centro de readaptación, sino que son los narcotraficantes, los secuestradores, estas bandas que operan en otras actividades delictivas y toman como una especie de brazo de especialización la extorsión. Esto, ¿cómo complejiza el asunto en cuestión de que son mucho más sanguinarios, mucho más agresivos y también en la persecución? ¿Cuál es la estrategia que se tiene que hacer para pues atacarlo como si se tratara, imagino yo, como una hidra, como un monstruo de 1000 cabezas?
Así es, como bien mencionas, algo que ha sucedido durante los últimos años es que pues grupos de delincuencia organizada participan en las extorsiones justo como parte del control de las actividades lícitas e ilícitas de un territorio. Entonces, eso hace muchísimo más complejo la persecución. ¿Por qué? Porque algo que sucede en las entidades federativas es que cuando medianamente identifican que un asunto está vinculado con algún grupo de delincuencia organizada, inmediatamente desisten de su atención y dicen que es responsabilidad de la FGR atender este tipo de delitos. Y esto no solo sucede con las extorsiones, sino que, por ejemplo, es un fenómeno muy común que sucede con las desapariciones, ¿no? Al momento que alguna víctima llegue y reporta que un familiar está desaparecido, en muchas de las ocasiones, pues las instituciones de procuración de justicia deciden, pues no atenderlo, sino que más bien a veces a la familia lo que les dicen, usted tiene que recurrir a la FGR porque ese es un asunto de delincuencia organizada, ¿no? Sobre todo en algunas entidades como Chihuahua, Sinaloa o algunas en muy particular. Entonces eso hace muchísimo más complejo la persecución de ese delito en el ámbito estatal, ¿no? O sea, justo no existen las suficientes garantías que te digan que justo con las reformas que van a llevar a cabo, con la estrategia, a pesar de que traten de coordinarse en todos los niveles, pues van a lograr detonar la respuesta institucional que se requiere. Adicionalmente, pues como bien señalas, el hecho de que estas extorsiones sean perpetradas por este tipo de grupos delictivos, pues lo que puede hacer al momento en que se vean afectadas, si llegara a suceder, pues las ganancias económicas que obtienen por este tipo de ilícito, justo puede venir acompañado de un repunte de la violencia, ¿no? Entonces, creo que es algo bastante complejo de atender, sobre todo por todos esos nuevos matices que ha adquirido en nuestro país, por la relación que tiene con otras conductas delictivas. ¿Algunas recomendaciones, Doria, para víctimas de este delito? Pues creo que hay algunas cuestiones que tienen que ver sobre todo con el cuidado de la información personal. Hay en ocasiones en las cuales pues no nos damos cuenta con quién compartimos algunos detalles de nuestra actividad económica, de la actividad de nuestros familiares, y a veces eso nos pone en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Aquí sobre todo considerando pues los distintos medios comisivos a partir de las cuales se perpetran las extorsiones, ¿no? Que justo eso puede ser aprovechado bien por alguien que lleve a cabo una extorsión por vía telefónica, por vía digital, ¿no? A través del internet, o bien por vía presencial. En segundo punto, pues creo que es importante, si bien no se puede tener a lo mejor confianza en alguna institución de gobierno, a lo mejor acudir con alguna organización de la sociedad civil que brinde apoyo a víctimas, sobre todo porque a veces, dependiendo de algunos matices que tienen las extorsiones, es posible identificar si efectivamente se trata de una extorsión como tal o simplemente se trata de algún oportunista que se está aprovechando del contexto y de la fama de algún grupo delictivo para llevarla a cabo, y pues en esa manera pues pueden tener cierto apoyo de parte de las organizaciones, ¿no? Incluso claro, si a partir de ello ellos deciden pues acudir con una institución a denunciar, pues pueden tener este acompañamiento por parte de las organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio Nacional Ciudadano. Pues es importante lo que hemos platicado, es una realidad tan clara que la autoridad la ha tenido que reconocer, que bueno, ha dicho expresamente que es el único delito, aseguran ellos, de alto impacto que ha crecido en los últimos meses, y pues ahí está la estrategia. Pero antes de confiar al 100% en ella, Doria, pues hay que redoblar estos esfuerzos de autocuidado y sobre todo en fortalecer los lazos de colaboración con organizaciones de la sociedad civil, entre ciudadanos, y en la confianza que debe de haber en las autoridades, Ale, para denunciar, porque si no, pues mientras no sea un delito que se persiga de oficio, se necesita iniciar una carpeta y se necesita indudablemente buscar acabar con este flagelo. Bueno, pues esperemos que esta información le haya sido útil a la audiencia de UNIFE. Te agradecemos mucho, Doria Vélez, directora de investigación en el Observatorio Nacional Ciudadano. Les invitamos a estar pendientes de las redes sociales del observatorio. Siempre comparten información útil que nos ayuda a estar seguros con información en medida de lo posible. Al contrario, gracias a ustedes. Saludos. Gracias. La jefa de gobierno de esta Ciudad de México, Clara Brugada, y el secretario de Seguridad Ciudadana,